Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad, en una nueva ocasión, en una nueva edición, por supuesto, a través de América es Noticia. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico, les quiero dar la más cordial bienvenida a la edición número 601, en la cual, como de costumbre, tendremos oportunidad de hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por el continente americano. Titulares en Américas Noticias. Muchas cosas han ocurrido en estas últimas 24 horas, así que poniéndonos al día, comenzamos rápidamente con los Estados Unidos, retratando lo que ha significado esta prórroga que ha solicitado Trump, la cual, por cierto, ha sido firmada por su despacho en función a esta prórroga presupuestaria. Por lo tanto, el gobierno de Trump reabre sus puertas. Ustedes recordarán que hace ya a finales de la semana pasada retratábamos lo que significaba el famoso shutdown o cierre económico del gobierno en los Estados Unidos, que estaría afectando a las principales agencias federales del país en función a al no acuerdo bipartidista al cual se debió haber alcanzado, se debió haber llegado la semana pasada, pero no se consiguió. El hecho es que para este martes, finalmente Donald Trump firmó este acuerdo bipartidista que permitiría a la administración número 45 de los Estados Unidos, de la presidencia de los Estados Unidos, continuar en funciones, pero hasta el 8 de febrero. Es decir, el acuerdo fue aprobado por aproximadamente unos 17 días de prórroga, en la cual pues se sigue inyectando dinero al gobierno federal de los Estados Unidos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta febrero del 2008? Bueno, ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos, especialmente el Congreso de los Estados Unidos, está gobernado por dos grandes fuerzas políticas, la republicana, que tiene mayoría, y la demócrata. Bueno, ambas llegaron a este acuerdo para permitir esta prórroga, la cual ha sido firmada por Trump, pero con una condición. El Partido Demócrata era algo que era de esperarse, lo habíamos comentado en otras oportunidades, que muy probablemente en algún momento se daría esta plataforma para discutir lo que tanto ha esperado la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y trata básicamente del DACA, de este programa Acción Diferida, en la cual se permitiría que aproximadamente 800,000 hispanos que nacieron fuera de los Estados Unidos, pero que se criaron acá, que llegaron siendo menores de edad, permanecieran legalmente en el país. Esta acción, firmada originalmente en el 2008 por Obama, fue, una acción ejecutiva, fue derogada por parte de la administración de Donald Trump. De alguna manera, algunos analistas indican que podría ser para presionar al Congreso de los Estados Unidos para llegar a una reforma definitiva. Esta presión no ha funcionado hasta el momento. Sin embargo, el entender que esta prórroga económica hasta febrero 2008, que tenga este lapso de tiempo, podría permitir, en términos concretos, imaginarnos que puede haber una manera de poder llegar a un acuerdo bipartidista para poder beneficiar a tantos jóvenes que se encuentran dentro de los Estados Unidos y que hoy día no tienen estatus a partir de lo que ha significado esta decisión por parte de Donald Trump. Muchos elementos, estos jóvenes soñadores se encuentran, como les he dicho, en un limbo judicial, migratorio, y también entender que hay que abordar temas como el tratado o la medida de protección temporal en cuanto a El Salvador, en cuanto a Haití. Muchas personas se preguntan en términos numéricos. Bueno, es que resulta que aproximadamente 200,000 salvadoreños ya prácticamente tendrían que dejar los Estados Unidos, incluso viviendo acá por más de 20 años. Es parte del drama y ya les voy a explicar por qué muy brevemente. De hecho, fíjense que del total
de la población que es beneficiaria de este tipo de programas de protección temporal, el 61,38% es justamente salvadoreño, seguidos por los hondureños, digamos en términos numéricos, El Salvador tiene 200,000 personas, Honduras 57,000, Haití 46,000, otro de los países que ha terminado fuera del TPS o el programa de protección temporal, Nepal con 8,950, Siria con 5,800 personas y Nicaragua con 2,550. A ver, por supuesto, entender que este tipo de programas de protección temporal los brinda a Estados Unidos a partir de dos elementos fundamentales, o por desastres naturales o por causas de violencia. Así ocurrió en el caso de El Salvador, comenzó en el 91 a raíz del conflicto armado, luego en el 2001 con el terremoto del Salvador, así ocurrió también en Haití en el 2010 con el terremoto. Estamos hablando que al menos en el caso de Haití 8 años han gozado los haitianos de esta oportunidad, una oportunidad en la cual, por cierto, siempre debe haber la participación de ambos países, el país solicitante, que es el país donde ocurre la calamidad, y el país que otorga el beneficio. Por eso es que muchas personas me preguntan por qué en el caso de los venezolanos no se aplica una medida de protección temporal que evite que sean deportados al país. Bueno, la razón fundamental es que aunque estamos en una de las dos espirales, una podría ser el tema, como les digo, de desastres naturales, esto no es lo que ocurre en el país, pero sí la segunda, que tiene que ver con la clasificación de la violencia. Esta medida tiene que ser solicitada por las autoridades venezolanas, cosa que ustedes saben, al menos en el corto plazo no va a ocurrir. Bien, pero dejando este tema de Estados Unidos, nos vamos ahora a Panamá. Vamos muy rápido porque hoy 3/4 partes del programa las vamos a dedicar a Venezuela, el país que se acostumbró a gobernar en función a la coyuntura. Vamos a hablar, por supuesto, de la gran revelación de este 23 de enero, que no es otra que la convocatoria a las elecciones presidenciales. Les decíamos, advertíamos hace casi un año que al gobierno le convenía adelantar las elecciones, todas las elecciones, porque es un momento que les permite obtener absolutamente todo lo que sometan a votación, y vamos a estar explicando las razones de fondo que nos permiten compartir con ustedes este argumento. Pero bueno, rápidamente, Panamá. Bueno, pues resulta que Panamá pareciera que se está portando bien. ¿Y por qué? Bueno, porque la Unión Europea ha sacado a Panamá de la lista de los paraísos fiscales. Ustedes recordarán aquel escándalo hace un par de años de Mossack Fonseca que demostraban pues la posición de Panamá en torno a las empresas offshores, empresas en las cuales se pudo determinar que desde deportistas, líderes religiosos, católicos, cristianos de distintas denominaciones, los principales políticos, empresarios de nuestro mundo estaban, inmersos en estos escándalos de blanqueamiento, y más allá de blanqueamiento podría ser principalmente evasión fiscal. Bueno, justamente Panamá ha hecho algunas promesas que ha cumplido, por lo tanto la Unión Europea ha decidido sacarlos de esta lista de paraísos fiscales, mientras que continúan a la cabeza quienes más daño hacen, por cierto, en términos fiscales, las Islas Bermudas, los Países Bajos también, Singapur y Luxemburgo son los 4 principales países que encabezan esta lista de los paraísos fiscales. A ver, ya seguramente en unos segundos voy a saludar a toda la gente querida que nos está escribiendo. Voy muy rápido para entrar de una vez al plato fuerte del día de hoy, que nuevamente es Venezuela. Quiero hablarles de México rápidamente. Y es que en México se está presentando un fenómeno que se parece mucho a aquellas advertencias que se hacían en su oportunidad cuando el presidente Donald Trump en su campaña, en su pre-campaña y luego en su campaña, manifestaba que tendría que ajustar los aranceles a las importaciones mexicanas y además muy probablemente eliminar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica. ¿Por qué lo traemos hoy día al programa? Bueno, porque México advierte
acciones legales contra aranceles anunciados por los Estados Unidos. Donald Trump, digamos la administración de Donald Trump, ha decidido colocar aranceles impositivos a importaciones desde México hacia los Estados Unidos por valores relativos a 278 millones de dólares en productos como por ejemplo lavadoras y 1.127 millones de dólares en paneles solares en el 2016. ¿Qué dice el gobierno de México? El gobierno de México dice, lo primero es que lamenta esta decisión de no excluir a México de las medidas emitidas este pasado lunes 22 de enero contra las importaciones de lavadoras domésticas y paneles solares, que pues ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ya vamos a llegar al fondo de todo este tema, por cuanto, fíjense algo importantísimo, a juicio de este país, la importación de lavadoras y, por ejemplo, de paneles solares, no interfieren, no perjudican de ninguna manera a la industria estadounidense como consecuencia de este tipo de importaciones. Y aparte, dice esta nota del gobierno de México, la propia industria estadounidense manifestó que el daño por importaciones no está relacionado con productos mexicanos. Por otro lado, las importaciones de paneles solares en los Estados Unidos o que realiza desde México favorecen el desarrollo y el fomento de la utilización de energías renovables, lo que contribuye a reducir el consumo de energéticos fósiles, señaló el texto oficial. Ahora, ¿qué nos llama la atención? Uno, en términos prácticos, el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica sigue tambaleándose, es una realidad. Canadá, Estados Unidos, México, yo se los he comentado, Canadá, del 100% de la producción para exportar al mundo, el 73% va a parar exclusivamente a los Estados Unidos. En el caso de México, muy similar, del 100% de la producción para exportar mexicana, el 74% va a parar a los Estados Unidos. De allí la preocupación del gobierno de México, la preocupación de los expertos en términos económicos y de allí la respuesta a que cada vez que Trump abría la boca siendo precandidato o incluso candidato presidencial, el peso mexicano se devaluaba con respecto a la moneda local, al dólar estadounidense. Entonces, ¿a dónde vamos? Aranceles impuestos por Estados Unidos, ya hemos hablado de cuántos millones, en sumatoria serían unos 1.400 millones de dólares. Ahora, la clave en todo este asunto es que México se ampara legalmente, ha dicho que legalmente va a proceder ante estas medidas unilaterales, se ampara en el artículo 802.6 del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica. En concreto, no les voy a leer el artículo, el programa de hoy va a hablar de muchas otras cosas. Bueno, habla de una compensación monetaria acordada de liberación comercial que sea sustancialmente equivalente a lo que ha perdido el país. Esto en función a lo que significan las decisiones unilaterales desde el punto de vista económico por parte de uno de los miembros del Tratado de Libre Comercio. Bien, y continuando con las informaciones, nos vamos a Chile. Pues Piñera insiste, y lo agradecemos los venezolanos, que buscará que Venezuela recupere la libertad. Esta semana estuvimos retratando lo que había significado la reunión entre Antonio Ledesma y Sebastián Piñera, presidente electo de Chile. Si mal no recuerdo, la primera o segunda semana de marzo ya tomará funciones formales en la máxima magistratura chilena. Pues insiste, así como lo dijo en su oportunidad con la reunión conjunta entre el presidente electo y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, lo repite con Antonio Ledesma, que va a buscar, va a procurar que Venezuela recupere la libertad y la democracia. Y dijo justamente, todos los demócratas del mundo sabemos que en Venezuela no hay libertad, democracia, Estado de Derecho ni respeto por los derechos humanos. Son valores universales que no reconocen fronteras, dijo Piñera, quien asumirá el 11 de marzo el segundo mandato. A ver, continuando con este recorrido, antes de entrar al tema principal, vámonos a Colombia. Y quiero ver cuánto nos queda en tiempo, porque Colombia es un país que particularmente nos interesa, no solamente por salir al aire a través de CNC Florida Central, sino además porque nuestra comunidad colombiana, muy grande por cierto, se encuentra siempre acompañándonos o bien a través de Estados Unidos o a través de nuestras señales en Venezuela. ¿Qué ocurre en Colombia?
En solo 4 días, ustedes recordarán que se suspendió la tregua entre el gobierno y el grupo paramilitar ELN. En solo 4 días, 1.000 personas tuvieron que desplazarse de sus sitios de origen, de sus hogares, por ni siquiera temor, por terror, a lo que significa la lucha, lo que significa la represión en función a las acciones concretas en términos terroristas por parte del ELN. El hecho es que, de acuerdo al comunicado emitido por la Defensoría colombiana, entre el 17 y el 20 de enero se registraron hechos violentos que obligaron a que los residentes locales abandonaran sus comunidades en departamentos como Nariño, en el límite con Ecuador, Córdoba, Norte, Antioquia, Noreste y, por supuesto, Boyacá en el centro. Con este pronunciamiento, la Defensoría insta a las autoridades a tomar medidas que garanticen los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado y se active un protocolo de protección para evitar que la situación continúe. Lo hemos comentado, todavía Colombia está muy lejos de llegar a la paz. Hay muchos elementos, muchos caminos por recorrer, muchas variables que manejar como para poder decir que finalmente Colombia es un país libre de violencia. Esperamos, le rogamos a nuestro Dios que esto se pueda permitir, que pueda ocurrir. Sin embargo, mientras tanto, más de 1.000 desplazados en solo 4 días, del 17 al 20 de enero, y pues aparece en paralelo las FARC, que hoy día se llaman Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como partido político, denunciando asesinato de 36 de sus miembros desde la firma del acuerdo de paz. Bueno, pues por supuesto hay rencillas internas, hay grupos insurgentes que han determinado no plegarse al acuerdo de paz. Lo habíamos dicho cuando la FARC entregó las armas, según este acuerdo con el gobierno de Santos y además refrendado por la ONU. Todo indicaba que al menos 796 caletas estaban repartidas por el resto de Colombia. ¿Qué significa esto? Armamento guardado, armamento que se encontraba repartido por el país. Aparte de esto, grupos insurgentes que entendían que conseguirían una gran oportunidad desde el punto de vista económico para mantenerse cultivando y traficando con droga en Colombia. Esto, por supuesto, ha continuado. Entender también lo que significa la provincia colombiana que se acostumbró a convivir, y además lo que significa la propia guerra interna que no solamente se llevó a cabo con la FARC, sino también lo que ocurre en términos del ELN, de este grupo paramilitar, de este grupo también que infunde terror, porque es así, todos, absolutamente todos, entran en la misma clasificación, y que, pues, por supuesto, mientras tanto, ahora aparece la FARC denunciando estas 36 muertes. Nosotros nos preguntamos cuántas muertes se llevó la FARC por delante, sin justificar unas y dejar a otras por otro lado. Obviamente ninguna es justificable, pero donde vamos es que este mismo conflicto hoy día lo están viviendo ahora como partido político, como una especie de víctima, si se quiere. A ver, por allí nos saluda Elio de Martino, nos saluda desde Madrid. Bienvenido, hermano. Zuli Quiñones también. Venezuela rumbo a Siria, Colombia va rumbo a Venezuela. Elio dice justamente no al voto en Venezuela. Berta María nos saluda desde Oporto, en Portugal. Aquí Maduro y sus amigos no ponen los pies. Ayer estuvimos hablando de este tema, las sanciones por parte del gobierno de la Unión Europea. Claudia también, Aldunate también nos saluda desde Bolivia. Qué bueno que estás por allí. Y Goyo también nos opina sobre el tema venezolano. Voy a apurarme a terminar el recorrido del continente para entrar de una vez con Venezuela, porque sé que están muy pendientes para incorporarse a la discusión del día de hoy. A ver, en esta parte del recorrido por nuestra América hemos hablado de varios países. Vamos a cerrar con Bolivia para ahora sí dedicarnos a Venezuela. En Bolivia hay un fenómeno interesante. En Bolivia tenemos a un presidente que ha estado 12 años en el poder. Obviamente estoy hablando de Evo Morales. Un presidente que a través del Tribunal Constitucional procuró, si se quiere, bypasearse a la Constitución, a la Carta Magna que prohibía que pudiese llegar a una cuarta reelección, mejor dicho, la tercera reelección, la cuarta oportunidad como presidente, aun y cuando el propio pueblo boliviano rechazó a través de un referéndum esta
posibilidad. Bueno, aún así, el Tribunal Constitucional, buscó las vías para sustituir, mejor dicho, no es sustituir, para dejar sin validez este artículo de la Carta Magna. Ahora, ¿por qué digo que es un caso muy particular? Bueno, porque nos conseguimos con un presidente que el día de hoy se encuentra desgastado. Además que se quiere postular a las presidenciales del 2019, ya ustedes lo conocen, el Tribunal Constitucional ha suspendido esta restricción de la Carta Magna. El 70% de la población boliviana repudia esta suspensión aprobada por el máximo ente. Recordemos que esto fue aprobado el 28 de noviembre del año pasado. ¿Esto qué ha significado en términos de capital político? Bueno, en capital político ha hecho que baje del 58 al 34% la popularidad de Evo Morales. Y ustedes me dirán, ya va. Después de 12 años, ¿Evo Morales tenía 58% de popularidad? La respuesta es sí, y les tengo las razones por las cuales Evo Morales, aunque no quieren que se reelija, el pueblo boliviano considera que ha sido un presidente bueno. ¿Por qué? Número uno, estabilidad política. Y eso hay que refrendarlo. Sin duda alguna, Bolivia entró en un periodo de estabilidad importantísimo después de luchas, de golpes de Estado y de conflictos interminables en términos políticos. Eso es un elemento. El segundo elemento, aunque se parece mucho a lo que hizo Chávez en su oportunidad, expropió, nacionalizó, intervino, a diferencia del chavismo venezolano, Evo Morales, o mejor dicho, el gobierno de Morales, decidió hacer dos cosas con las intervenciones. Número uno, mantener y mejorar la producción de las empresas y los bienes con los que contaban o que habían, nacionalizado, cosa que hicieron. La producción gasífera, entre otras cosas, bueno, se mantuvo e incluso ha crecido en el continente. Y número dos, ahorrar dinero. No se gastaron, no dilapidaron los recursos con los que contaban. Bueno, ¿cuál ha sido la consecuencia? Resulta que el Fondo Monetario Internacional, ese mismo que hoy dice que Venezuela cerró este año con 2.616% de inflación y que para este año 2018 se espera que lo cierre con 13.000% de inflación, es el mismo que dice que Bolivia es el país número uno en crecimiento en los 10 últimos años. Evo Morales tiene 10 últimos años, a un promedio de 5% anual. Ahora, ¿eso significa que Evo Morales tenga el derecho para reelegirse y para gobernar en una cuarta oportunidad? La respuesta es un rotundo no, y no porque no estemos de acuerdo con él, sino porque la Constitución boliviana lo prohíbe. Lo hemos dicho, la semana que viene estaremos aquí muy atentos a este referéndum que se va a llevar a cabo en Ecuador. Lenín Moreno, actual presidente, está liderando esta consulta popular para eliminar de la Carta Magna la oportunidad o la opción, la vía de la reelección indefinida. Eso tiene que eliminarse. Los modelos caudillistas logran enquistarse, logran tomar fuerza cuando sienten que pueden mantenerse eternamente en el poder. Insistimos, no estamos diciendo que Evo Morales, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, sea un presidente que haya llevado a la desgracia, a la hambruna, a la injusticia, al incremento de los índices de criminalidad. No, es que con Morales no ha ocurrido, pero eso no significa de ninguna manera, insistimos, que se justifique que este señor pretenda violar la Constitución boliviana, que pretenda además desestimar la opinión del pueblo boliviano para lanzarse en unas nuevas elecciones. A ver, Pedro José Fernández nos dice, desde Bolivia te digo que estoy más tranquilo, Vladimir, hay libertades aún en este país, hay crecimiento económico, pero Evo ya hizo lo que hizo, no debe postularse otra vez. Pedro Fernández, que siempre nos acompaña, creo que tienes más de un año acompañándonos, Pedro, en el programa, está en Bolivia. Y qué mejor que una persona que está viviendo en Bolivia que pueda compartir con nosotros su opinión. Es que es lo que estamos diciendo. Un presidente puede ser o muy bueno o muy malo, pero el hecho de que sea muy bueno no indica, no significa, no es directamente proporcional a su derecho individual de permanecer en el poder para toda la vida. Las ideas se desgastan, señores, y las instituciones tienen que tener la fuerza suficiente para que no dependan de ninguna manera de un individuo. Si no, vayan a Suiza, vayan a Alemania y pregunten cuál es el nombre del presidente de estos países.
Normalmente uno dice Alemania, Angela Merkel. Sobre Angela Merkel hay un presidente. Pero son sistemas parlamentarios muy distintos a los que vivimos acá. Así que seguiremos con nuestra campaña diciendo: tenemos que convertirnos en sistemas parlamentarios de gobierno, y seguiremos en nuestra campaña diciendo: el hecho que usted haya hecho las cosas bien no le da derecho a atropellar al pueblo para mantenerse en el poder. Así de sencillo. Pero nos dice: el pueblo boliviano no quiere más a Evo en el poder. María Aguilar nos dice: buenas noches desde Las Palmas de Canaria, la Gran Canaria. Por ahí nos dice justamente Mauricio Velázquez, nos hace una pregunta: ¿cuál será el papel de Colombia en el futuro de Venezuela? Bien interesante la pregunta, ya la vamos a compartir, Mauricio. Víctor Gómez también desde México. Gracias, Víctor, un honor tenerte acá en tu casa. Fernando Zárate también, diciendo que no tengo ni idea de por qué, que no tengo ni idea de lo que estoy hablando. El ELN es un grupo guerrillero, no paramilitar, nos los comenta Fernando Zárate. Igual, bienvenido tu comentario. Elio dice justamente el tema de no al voto en Venezuela. Se lanza y se lleva al CNE de Venezuela para que le hagan el chanchullo y perpetuarse en el poder, dice Estela Rivas. Por lo pronto, vamos a prepararnos porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya al regreso nos vamos con todo a analizar directamente lo que está ocurriendo en términos de la crisis venezolana y de esta decisión por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de su programa América Noticia en nuestra edición número 601.